Banco de preguntas para el proceso de ascenso por concurso de suboficiales de armas y servicios PNP del año 2022, promoción 2023. Suboficiales de armas / materias comunes. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 171. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivo de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una empresa, una asociación, una entidad, una familia, un sindicato. Respuesta: una familia. 172. Fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Complete el enunciado. No se planteará distinción alguna. No habrá distinción alguna. No se hará distinción alguna. No se considerará distinción alguna. No se invocará distinción alguna. Respuesta: no se hará distinción alguna. 173. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a comisiones periódicas pagadas. Vacaciones periódicas pagadas. Festividades anuales pagadas. Paseos periódicos pagados. Actividades periódicas pagadas. Respuesta: vacaciones periódicas pagadas. 174. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que no sea autora. Su educación. Sus conocimientos. Las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Las producciones científicas, literarias o artísticas de su creación. Respuesta: las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 175. A la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado. ¿A qué derecho corresponde? Igualdad y libertad. Igualdad ante la ley. Libertad de opinión y de expresión. Libertad de pensamiento, conciencia y religión. Plenitud de derechos y libertades. Respuesta: libertad de pensamiento, conciencia y religión. 176. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, al seguro de vida, a la salud, a la seguridad personal, a la seguridad pública. Respuesta: a la seguridad social. 177. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración. Corresponde a igualdad ante la ley, igualdad ante los tratados, prohibición de la arbitrariedad, plenitud de derechos y libertades, derecho de igual protección contra la discriminación. Respuesta: igualdad ante la ley. 178. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de origen internacional, raza, etnia, cultura, posición sociocultural. Respuesta: raza. 179. Ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley, toda persona tiene derecho a un recurso de amparo efectivo, de habeas corpus ordinario, de habeas data. Respuesta: efectivo. 180. Toda persona acusada de delito tiene derecho a juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su acusación, sentencia, defensa, proceso, causa. Respuesta: defensa. 181. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos, libremente elegidos,
Independientemente elegidos. Regularmente no elegidos. Elegidos. Respuesta, libremente escogidos. 182. En una asociación, nadie podrá ser obligado a pertenecer, participar, excluirse, independizarse, separarse. Respuesta, pertenecer. 183. Toda persona tiene derecho a la propiedad. Grupal y colectivamente. Individual y colectivamente. Grupal y particular. Individual y mixta. Privada y asociada. Respuesta, individual y colectivamente. 184. Toda persona tiene derecho a la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, mediante la educación, difusión, preparación, enseñanza, catequesis. Respuesta, enseñanza. 185. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el de dar cuenta a causa de sus opiniones. No poder oficiar sobre temas religiosos. No ser molestado a causa de sus opiniones. Ser enjuiciado a causa de sus opiniones. No tener opiniones. Respuesta, no ser molestado a causa de sus opiniones. 186. Todo individuo tiene derecho a recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio tecnológico, medio audiovisual, medio de expresión, medio de comunicación, medio informático. Respuesta, medio de expresión. 187. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, corresponde a plenitud de derechos y libertades. Circulación libre. Igualdad y libertad. Prohibición de injerencia arbitraria. Igualdad ante la ley. Respuesta, circulación libre. 188. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Derecho a la nacionalidad. Prohibición de injerencia arbitraria. Derecho al asilo. Derecho a la propiedad. Igualdad y libertad. Respuesta, derecho al asilo. 189. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses, corresponde a derecho al descanso. Plenitud de derechos y libertades. Igualdad ante la ley. Derecho al trabajo. Prohibición a la arbitrariedad. Respuesta, derecho al trabajo. 190. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional. Derecho internacional. Derecho nacional y no internacional. Derecho nacional o internacional. Derecho constitucional. Respuesta, derecho nacional o internacional. 191. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto, a qué artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos corresponde el enunciado. Artículo 21. Artículo 13. Artículo 10. Artículo 11. Artículo 12. Respuesta, artículo 21. 192. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. Artículo 07. Artículo 13. Artículo 05. Artículo 15. Artículo 25. Respuesta, artículo 25. 193. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. La protección de los intereses que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
La protección de las ganancias morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. La protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las ideas científicas, literarias o artísticas de que sea autora. La protección de los intereses morales y materiales que no le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Respuesta: la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 194. Para que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos, toda persona tiene derecho a que se establezca el derecho a la educación, la participación en la vida cultural de la comunidad, un orden social e internacional, un derecho a un nivel de vida adecuado, un gobierno participativo. Respuesta: un orden social e internacional. 195. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno a las Fuerzas Armadas, a la autoridad judicial, al Congreso, al Estado, a la Policía Nacional. Respuesta: al Estado. 196. La voluntad del pueblo se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, excepcionalmente, anualmente, cada 4 años, cada 5 años. Respuesta: periódicamente. 197. Por trabajo igual, toda persona tiene derecho sin discriminación alguna, a igual remuneración, sueldo, salario, honorario. Todas las anteriores. Respuesta: salario. 198. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio reservado, lugar público, juicio público, tribunal competente, secreto. Respuesta: juicio público. 199. Podrá contraerse el matrimonio, solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos, cónyuges, enamorados, novios, padres. Respuesta: esposos. 200. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en algunas de sus formas. Prohibidas en algunos países. Prohibidas en todas sus formas. Prohibidas en todas sus modalidades. Prohibidas en algunos lugares. Respuesta: prohibidas en todas sus formas. 201. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, la satisfacción de los derechos políticos, particulares, sociales, comunales, internacionales. Respuesta: sociales. 202. No se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa un individuo, un detenido, un intervenido, un investigado, una persona. Respuesta: una persona. 203. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Económicos, sociales y laborales. Económicos, laborales y sindicales. Culturales y sociales. Intelectuales y económicos. Respuesta: económicos, sociales y culturales. 204. La libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, se realiza por la enseñanza, el culto y la difusión. La enseñanza, la práctica y la expresión. La libertad de reunión y asociación. La enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. La libertad de opinión, de expresión y la enseñanza. Respuesta: la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 205.
Todo individuo tiene derecho a recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, utilizando la prensa escrita, la radio y televisión, el Internet, cualquier medio de expresión. La prensa escrita, la radio y el Internet. Respuesta: cualquier medio de expresión. 206. Toda persona tiene derecho a buscar asilo, en caso de seguimiento, terrorismo, persecución, hostigamiento, delitos comunes. Respuesta: persecución. 207. Toda persona tiene derecho a manifestar libremente su religión o creencia, individual y asociativamente, comunitariamente, socialmente, colectivamente, pacíficamente. Respuesta: colectivamente. 208. En caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad, la persona tiene derecho a un seguro, una indemnización, un salario, un trabajo, una promesa. Respuesta: un seguro. 209. Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, en todas partes. En su país. En su comunidad. En el extranjero. En cualquier país. Respuesta: todas partes. 210. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y responsabilidades, deberes, derechos, obligaciones, compromisos. Respuesta: derechos. 211. La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que los futuros esposos podrán contraer matrimonio solo cumpliendo todos los requisitos del registro civil, con consentimiento de la familia, mediante libre y pleno consentimiento, habiendo cumplido la mayoría de edad, cumpliendo los requisitos de la Iglesia. Respuesta: mediante libre y pleno consentimiento. 212. La Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que a nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad y tampoco el derecho de cambiar de nacionalidad, de pasaporte diplomático, del derecho de asilo, del derecho de matrimonio y familia, del derecho de ser desterrado. Respuesta: el derecho de cambiar de nacionalidad. 213. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección. De sus padres. Del Estado. Familiar. Social. Comunitaria. Respuesta: social. 214. La Declaración Universal de Derechos Humanos señala que el derecho de buscar asilo no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes, contra acciones políticas del gobierno de turno, por persecución política, contra una acción judicial realmente originada por delitos de lesa humanidad, contra una acción judicial competente originada por delitos políticos. Respuesta: contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes. 215. El acceso a los estudios superiores era igual para todos, en función de los méritos respectivos, de las felicitaciones obtenidas, de las recomendaciones, de las instrucciones recibidas, de las propuestas de los superiores. Respuesta: de los méritos respectivos. 216. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que la familia es el elemento natural y fundamental del gobierno, de la sociedad, del Estado, del pueblo, de la nación. Respuesta: de la sociedad. 217. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación. Pacífica. Educativa. Política. Deportiva. Gremial. Respuesta: pacífica. 218. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su inmueble, vivienda, negocio,
Domicilio. Trabajo. Respuesta, domicilio. 219. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en el desarrollo de su comunidad, en la construcción de espacios públicos, en el progreso de la comunidad, la vida política de la comunidad, la vida cultural de la comunidad. Respuesta, la vida cultural de la comunidad. 220. Es la base de la autoridad del poder público. La voluntad del pueblo. La voluntad de los congresistas. La voluntad del presidente. La voluntad del defensor del pueblo. La voluntad de los ciudadanos. Respuesta, la voluntad del pueblo. 221. La educación favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todos los individuos, todas las organizaciones, todas las naciones, todas las sociedades, todos los pueblos. Respuesta, todas las naciones. 222. Contra injerencias o ataques arbitrarios, toda persona tiene derecho a la protección de la Constitución, de las normas legales, de la nación, de la ley, del Estado. Respuesta, de la ley. 223. Puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad, toda persona tiene funciones frente a la comunidad, atribuciones frente a la comunidad, obligaciones frente a la comunidad, deberes respecto a la comunidad, derechos respecto a la comunidad. Respuesta, deberes respecto a la comunidad. 224. Toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el fin de satisfacer las justas exigencias de la moral del orden público y el bienestar general, las buenas costumbres y el bienestar particular. Las Naciones Unidas. Los países integrantes de las Naciones Unidas. La superioridad y del Instituto. Respuesta, la moral del orden público y el bienestar general. 225. Toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el respeto de los derechos y deberes de las personas. El respeto de los derechos, deberes y libertades de las personas. El reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás. El reconocimiento y el respeto de los derechos y deberes de los demás. El reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de todos. Respuesta, el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás. 226. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad pública, salud pública, vivienda, seguridad social, salud social. Respuesta, seguridad social. 227. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. La asistencia médica. Cuidados y asistencia primordiales. La asistencia social. Cuidados médicos por parte del Estado. Respuesta, cuidados y asistencia especiales. 228. Al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental, la educación deberá ser gratuita, privada, condicional, facultativa, obligatoria. Respuesta, gratuita. 229. Toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal, materia civil, materia constitucional, materia laboral, materia disciplinaria. Respuesta, materia penal. 230. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Conforme a las evidencias. Conforme a las pruebas. Conforme a ley. Conforme al Código Penal. Conforme a la ley penal. Respuesta, conforme a ley. Dale me gusta al vídeo. Suscríbete. Comparte con los demás colegas. Éxitos.